Los moabitas eran un pueblo que defendía a Moab, hijo de Lot. Eran parientes cercanos de los israelitas e incluso lograron vivir con ellos amigablemente en algunos periodos de la historia. Pero en muchas otras ocasiones, los moabitas fueron enemigos implacables de los israelitas. En este video podrás conocer la historia de los moabitas y entender lo que les pasó a esta vieja gente. Moab era hijo de Lot, fruto de una relación incestuosa con su hija mayor. Más allá de Moab, estaba también el padre de Ben-Amí, el antepasado de los amonitas, a través de otra relación incestuosa con su hija menor. Este comportamiento inmoral presente en la familia de Lot, posteriormente, también se reflejó en la inmoralidad que tuvo lugar entre los hijos de Israel y las hijas de Moab, como leemos en Números capítulo 25. El significado del nombre Moab es incierto. Algunos estudiosos sugieren que tal vez su significado podría ser el de mi padre. Si este nombre es correcto, entonces se referiría a la forma en que Moab fue concebido. De todos modos, eso no es más que una mera especulación, ya que no hay base para el origen y la etimología de este nombre en el texto de Génesis capítulo 19. Cada vez que el nombre Moab aparece en la Biblia, no se refiere a una persona en particular, sino que se utiliza para designar el territorio y pueblo de Moab, es decir, los moabitas. ¿Y cuál era la tierra de Moab? Moab estaba en una meseta al este del Mar Muerto, a unos 1000 metros sobre el nivel del mar. La región de Moab estaba bien favorable a la producción agrícola. En Moab se producían especialmente cereales y uvas, y la cría de ovejas era otra actividad importante en la economía de Moab. El tamaño de la tierra de Moab varió según el momento de la historia política de su pueblo. En general, la frontera sur de Moab encontraba el valle del río Edom, y la frontera norte iba desde el río Arnón hasta alcanzar un límite incierto en algunos periodos. Lo más probable es que esa región fuera habitada desde muy temprana edad y que los descendientes de Moab se establecieran allí, mezclándose con la gente local a través del matrimonio. Con el tiempo, se convirtieron en el pueblo dominante en esa región y, por lo tanto, su nombre sirvió para designar a toda la población y al propio territorio. Entonces, Moab era un reino bien organizado que tenía una estructura política y edificios grandes, además de pequeños. Se ubicaron fortalezas en puntos estratégicos en sus fronteras. Incluso la Santa Biblia menciona varios pueblos y ciudades, y el pueblo moabita por mucho tiempo experimentó cierta prosperidad. Logró extenderse por la meseta y conquistó varios pueblos expandiéndose hacia el norte. En la Biblia, los moabitas también aparecen en estrecha asociación con sus parientes amonitas. Cuando el éxodo del pueblo de Israel de Egipto, los moabitas ya estaban designados como un pueblo poderoso. Como leemos en Éxodo capítulo 15, versículo 15. La religión de los moabitas se parecía al paganismo cananeo. Practicaban varios rituales impuros en sus cultos de celebración de la naturaleza y la fertilidad. Eran devotos de la diosa de la fertilidad, pero parece que, entre todas las deidades adoradas por los moabitas, la principal era el dios de la guerra, que sin duda fue la deidad nacional de los moabitas. Ofrecían sacrificios de ovejas y vacas. Además, practicaban sacrificios humanos como ofrendas a su dios. La relación entre los israelitas y los moabitas está registrada en varios pasajes bíblicos. Hubo periodos de convivencia amistosa e intercambio económico y cultural entre las dos personas. Incluso en una ocasión, Moisés fue impedido por el Señor de atacar a ese pueblo, sino que los moabitas y también los amonitas fueron severamente reprendidos por Dios por haberse levantado contra Israel y por no haber sido hospitalarios con los israelitas cuando salieron de Egipto. Además, Balac, el rey moabita, contrató al falso profeta Balaam para maldecir al pueblo de Israel. Cuando los israelitas acamparon en las llanuras de Moab, antes de cruzar el Jordán, se involucraron de manera inmoral con las mujeres moabitas y madianitas y participaron en su idolatría. Por todo esto, se ordenó que fueran excluidos de la congregación. La Biblia también dice que cuando Moisés murió,
fue enterrado en un lugar desconocido en la tierra de Moab. Y después de Josué, en el período de los jueces de Israel, Dios permitió que los moabitas oprimieran a los israelitas debido a su desobediencia. Esta opresión moabita duró 18 años, durante el gobierno del rey Eglón, hasta que Dios levantó a un hombre zurdo para liberar a su pueblo. Fue también durante el período de los jueces que la familia de Elimelec emigró a Moab, y luego sus hijos casados con mujeres moabitas huérfanas, y Ruth la moabita se unió a ellos. Después de que murieron Elimelec y sus hijos, Noemí y Ruth regresaron a Belén. Por fe y amor, Ruth fue aceptada en la tribu de Judá porque se casó con Boz, convirtiéndose en antepasada del rey David y en consecuencia del mismo Señor Jesús Cristo. Durante la monarquía en Israel, Saúl luchó y derrotó a los moabitas en sus campañas militares. Y cuando David tuvo que vivir como un fugitivo, envió a sus padres a Moab en busca de refugio. El rey David también sometió a los moabitas. Cuando el reino de Israel se dividió después de la muerte de Salomón, los moabitas lograron ganar su independencia. Pero poco después, durante el reinado del honorable padre de Acab, los moabitas volvieron a ser subyugados por Israel. Sin embargo, tras la muerte del rey Acab, los moabitas se rebelaron una vez más y lograron escapar de nuevo del yugo de Israel. Entonces el rey de Israel, el rey Josafat de Judá y el rey de Edom formaron una coalición para atacar a los moabitas. Sin embargo, el acto perverso del rey moabita, que sacrificó a su propio hijo, hizo que la ofensiva fuera abortada. Después fue el turno de los moabitas, las amonitas y los edomitas de formar una confederación. Sin embargo, esta confederación atacó a Judá, lo que causó confusión entre ellos y llevó a su propia destrucción, frustrando los planes de ataque y ayudando al reino de Israel. Además, el reino de Israel sufrió mucho con las incursiones de los merodeadores moabitas, como al final de los días del profeta Eliseo, a mediados del siglo VIII a.C. Los moabitas fueron subyugados por los asirios, y Moab comenzó a integrarse y a pagar tributo al gran imperio asirio. Después de la caída de Siria, los moabitas aparecen en la narrativa bíblica como parte del ejército que entró en Judá durante el reinado de Jehoiacín. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que los moabitas participaran en una conspiración contra Babilonia. Entonces, el rey Nabucodonosor se levantó fuertemente en contra de ellos para dominarlos nuevamente. Pero incluso después de que el imperio babilónico cayó, los moabitas continuaron subordinados a los persas. En el período posterior al exilio, los moabitas todavía se mencionan como una raza en fuentes históricas, pero poco a poco empezaron a mezclarse y a ser completamente asimilados por los grupos árabes. Todo lo que sucedió en contra de Moab, incluida su completa destrucción, fue anunciado por los profetas del Señor. Los moabitas eran un pueblo antiguo que habitaba la región al este del Mar Muerto, en lo que hoy es Jordania. Su historia está estrechamente relacionada con la de los israelitas, ya que eran parientes cercanos. Según la Biblia, los moabitas eran descendientes de Moab, quien fue hijo de Lot, sobrino de Abraham, y nacido de una relación incestuosa entre Lot y una de sus hijas. Esta conexión familiar complicada estableció un vínculo cultural y político entre los moabitas y los israelitas. A lo largo de la historia bíblica, los moabitas fueron tanto aliados como enemigos de Israel. Hubo periodos de convivencia pacífica y cooperación económica, pero también momentos de conflicto y guerra. Los moabitas adoraban a una variedad de dioses, incluido el dios de la guerra Chemosh, y practicaban rituales religiosos que a menudo entraban en conflicto con las creencias israelitas. La historia de los moabitas nos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre temas como la identidad cultural, la relación con los vecinos y la importancia de la fe y la religión en la sociedad. A través de su historia, vemos cómo las acciones individuales y las decisiones políticas pueden tener consecuencias duraderas para una comunidad entera. También nos recuerda la complejidad de las relaciones humanas
y la necesidad de buscar la paz y la reconciliación, incluso en medio de diferencias culturales y religiosas. En última instancia, la historia de los moabitas nos enseña sobre la importancia de la comprensión mutua, el perdón y la búsqueda de la paz en un mundo lleno de diversidad y conflicto. Nos desafía a examinar nuestras propias relaciones con aquellos que son diferentes a nosotros y a buscar formas de construir puentes en lugar de barreras. Te invito a ver cualquiera de los videos que aparecen en pantalla para seguir viéndonos. Dios te bendiga abundantemente.